física. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, un toque, déjame hacer unos pequeños arreglos por acá antes que comencemos con las clasecitas de física. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, por aquí, no hay nada por acá. Tiririrín, tiririrín. Nada por aquí, nada por acá. Acá sí. Cortamos. Vamos por aquí, acá también. Cortamos. Vamos por aquí, ajá, hay que cortar por aquí. Ujú, ujú, ujú. Ya, ahí está, listo. Piri, pi, 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 pi. Brrr, con frío, con frío. ¿Qué tal, chicos? ¿Sienten frío o no sienten frío? ¿Cómo están en su pantano? A ver, aquí estoy. Aquí estoy. Necesito mi repetición para poder ver si se está compartiendo o no. Di, 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 di. ¡Coño! Ya. Tururum, tururum, tirirín. Chicos, como está en la casa, está todo despeinado, con pijama, ¡ya! Sin afeitarse, todo escuajeringado estoy. No estoy como el tutor tiene que estar bien producido, ¿no? A mí yo estoy todo escuajeringado. Coño. Ahora ya sentí frío, con mi casaquita. Y ¿Qué tal? Ahí dice que están construyendo, ¿no? Están haciendo remodelando un letrero, así me dijeron, que están haciendo ruido, dice, ¿no? Un ruido, ruido, ruido. Ay, qué frío. Listo. Con todo y legaña. ¿Cómo que te conté y legaña? Ay, qué frío. Listo. Ay, ya está. Mi legañita. Chao, legaña. Chao, legaña. Listo. Ay, qué frío, qué frío, qué frío. Oño. Hola, Yasmin, ¿qué tal? Gracias por tu comentario. Como nuevo. Sí, me reinicié mi Windows. Falta su frazada el tigre. Ah, verdad, me falta mi frazadita, mi colchito, mi mantito, ¿no? Ah, hacer la clase. Uy, qué frío. Ya. Ahora sí, comenzamos. Ah, brr. Listo. Ay, la llorona. Basura. Ay, qué frío. Así nomás, acá la espaldita. No, van a comenzar los memes. Van a comenzar las memes, los memes. Ya. A ver. Uy, qué frío, qué frío, qué frío. Frazada tigre premium. La cebra. Es la cebra después que se lo comió el tigre. Ya. Uy, vamos por acá, oño. Listo. Ahora sí, creo que está ok todo para comenzar las clasecitas de física. Cualquier comentario lo hacen al Facebook digo, al Zoom que dice física a lo grande, ¿ya? El otro no, ya salí, ¿no? Solamente quería ver si se repetía o no se repetía la pantalla. Bueno, ahí voy a aprovechar para cargar el celular.
Ahora sí. Ay, qué frío, Dios mío, qué horrible. Más frío que abrazo de suegra. Frío, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que frío? Aquí está haciendo calor. ¿En dónde? ¿En Puno? ¿Cómo? Qué frío, Sí. profe. Aquí en Puno está haciendo caso, madre, qué rico. Voy así a tomar su baño de sol para que se quede su bronce en el Ah, lago Titicaca. Para empezar a volar. A su madre. Ya listo. Este tema más feo que tu ex dice. A su madre. no, Pi, 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 pi. ¿qué come que adivina, profesor? Y ahí está su momento humilde, porque nunca siempre, siempre le va a perseguir. Ya, ahora sí. Coño, Mañana. Corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento de portadores de carga eléctrica que van de zonas de un potencial a otro, ¿no? Si es una corriente que se da en los metales el sentido de la corriente es de zonas de menor potencial eléctrico a zonas de mayor potencial eléctrico. Es el sentido convencional, es el sentido real, perdón, de la corriente eléctrica. El sentido real de la corriente eléctrica es opuesto al campo eléctrico. Es que el campo eléctrico va de mayor a menor potencial eléctrico. Y al interactuar con una carga eléctrica, entonces si colocamos acá una carga eléctrica, esta carga eléctrica, como la del electrón, que es negativa, si la carga es negativa, va a aparecer una fuerza eléctrica en contra a la dirección del campo. La fuerza eléctrica está en contra del campo eléctrico y por eso que estos electrones se mueven de menor potencial a mayor potencial, ¿no? En contra a la dirección del campo eléctrico. Ese es el sentido real de la corriente eléctrica, ¿sí? El sentido real de la corriente eléctrica siempre es de menor a mayor potencia eléctrica. Ya, muy bien, listo. ¿Qué pasó? Están pasando lista, creo ustedes, ¿no? Con sus compañeros. Ahora, seguimos. Eh, Ese es el sentido real, que es el movimiento de portadores de cargas eléctricas negativas. Y los portadores de cargas eléctricas negativas son los electrones. Por eso que los electrones se están moviendo en dirección contraria al campo. ¿Sí? Ya, ahora, la intensidad de la corriente eléctrica se determina de la siguiente manera. La intensidad de la corriente eléctrica se calcula de la siguiente manera. Oye, ¿qué pasó? Ya funcionó el Movistar Maite. Plop. Ya. ¿Qué pasó, Maite? Que tenías tu Movistar no funcionaba. no, profesor, lo que pasa es que estaba caminando por una calle que no tenía señal Ah, ya. y yo pensé ¿Dónde? que estaba escuchándose bien y al parecer no, y por eso me están diciendo eso los compañeros. Ah, ya, está que estás en bullying. No, profesor. Ah, ya. ¿Dónde has estado, Maite? ¿Dónde has ido? Turbio, returbio. Ya. Intensidad de Al corriente. Intensidad de corriente eléctrica. Voy a comprar un quequito, ¿cierto? Para el frío. picote. Qué cote. Ya. Una guagua, ¿no? De Puno, una guagua. Sí, sí, sí. Ahí se pone qué ricos son, ¿ah? Ya, bueno, ahí me dio hambre. La intensidad de la corriente eléctrica se calcula como la carga eléctrica entre el tiempo, ¿no? Esa es la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica, carga entre el tiempo. Ahora, la carga eléctrica nosotros sabemos que se determina de la siguiente manera, ¿no? La carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón. Por eso que en vez de colocar la letra Q, coloco N por E, nada más. Entonces, la carga eléctrica, en vez de ser Q, coloco N por E. Y así puedo calcular la cantidad de electrones
que están pasando por la sección transversal del conductor. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es carga entre tiempo, nada más. La intensidad de la corriente, carga entre tiempo. La carga, la cantidad de electrones por la carga fundamental del electrón. ¿Saben cuánto vale la carga fundamental del electrón? ¿Cuánto es la carga del electrón? ¿Saben? ¿Se acuerdan? La carga del electrón vale menos 1,6 con 10 a la menos 19 de Coulomb, ¿no? Esa es la carga del electrón. Ya, ahora. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, en honor al físico francés André Marie Ampère, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes. La carga se mide en Coulomb, en honor también al físico francés Charles Agustín Coulomb. Y el tiempo se mide en segundos, ¿no? Todo en el respectivo Sistema Internacional de Unidades, ¿no? N viene a ser el número de electrones. Entonces, el número de electrones se representa con la letra N. Cuando nosotros queremos calcular la corriente, esta corriente eléctrica, yo lo puedo determinar en una gráfica intensidad versus tiempo. En la gráfica intensidad versus tiempo, este de acá viene a ser el tiempo transcurrido, ¿no? Ahí está. Este es el tiempo transcurrido. Y lo de acá viene a ser la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Toda esta altura es la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica viene a ser esta altura. De donde entonces la carga eléctrica es el área. ¿Por qué la carga eléctrica es el área? Es que como de acá yo me doy cuenta que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo, este tiempo pasa a multiplicar, quedando entonces que la carga es igual a la intensidad por el intervalo de tiempo. Nada más, la carga es igual a la intensidad multiplicado por el intervalo de tiempo, por el lapso de tiempo, por el tiempo transcurrido. Y justo acá, cuando tú multipliques la intensidad por el tiempo, te va a salir esta figura, que viene a ser el área de este rectángulo. Por eso que el área es numéricamente igual a la carga eléctrica. ¿Sí? Muy bien. El sentido de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de sentido de corriente eléctrica, nos debemos remontar a tiempos muy, muy lejanos, más lejanos que la época de Thomas Alva Edison. Cuando se comenzaron a hacer los circuitos eléctricos para comenzar a electrificar al mundo, las personas pues no sabían, ¿no? En ese momento, por qué circulaba o cómo era el circulamiento, cómo era el flujo de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, pensaban, ¿no? Algo así análogo como el río va a ir de zonas de alturas elevadas a zonas de alturas bajas, así discurre el río. Entonces también debe ir de zonas de alto potencial a zonas de menor potencial este flujo de corriente eléctrica que es un flujo parecido a la corriente del agua. Entonces, no se dieron cuenta de que estaban en un error y aún así comenzaban a construir los dispositivos eléctricos como el enchufe, el tomacorriente, ¿no? Eh, entonces, cuando comenzó ya a electrizarse, se dieron cuenta mucho después de que no era así, que el sentido de la corriente eléctrica no era el movimiento de portadores de cargas positivas, sino era el movimiento de electrones que iban de menor a mayor potencial y no de mayor a menor. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros sabemos que el sentido real de la corriente eléctrica viene a ser el movimiento de los electrones y el movimiento de los electrones es contrario a el campo eléctrico, ¿no? Porque la fuerza eléctrica está en contra del campo. Por eso que los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Ese es el sentido real de la corriente eléctrica.
el sentido convencional que nosotros vamos a estudiar, pese a que ya se ha demostrado, se ha estudiado, se sabe, se conoce, de que no es así, se sigue estudiando así. ¿Por qué? Porque los dispositivos eléctricos están diseñados para el movimiento de portadores de carga positiva, pero los protones no se mueven, pues los protones están fijos en el núcleo. Y como los protones no se mueven, los únicos que se mueven son los electrones. Pero como ya estaba diseñado todo esto de esta manera y funcionaba, entonces ya que se quede así nomás dijeron. Por eso que hasta el día de hoy estudiamos la corriente convencional. ¿Qué cosa es la corriente convencional? La corriente convencional es el movimiento de portadores de cargas positivas que no existen, que siguen la dirección del campo eléctrico. Este campo eléctrico va hacia la derecha y las cargas positivas se moverían a la derecha. Esta carga positiva es la equivalente a esta carga negativa. Si hay menos 30 coulomb dirigiéndose de derecha a izquierda, si hay menos 30 coulomb de derecha a izquierda, su corriente convencional será un positivo moviéndose de izquierda a derecha y sale igualito. O sea, con eso se trabaja y todo queda perfecto, ¿no? Entonces, esta corriente convencional es una corriente que no existe, que es el movimiento de portadores de cargas positivas que no se va a dar, pero cumple satisfactoriamente como si fuesen los negativos, pero en dirección contraria, nada más, que es el portador positivo, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta, preguntita, duda, inquietud? ¿Cómo va? Todo ¿Cómo va claro, la vida? profe. ¿Todo clarito? Sí, más claro que el agua. Más claro que el agua, más claro que el río Rímac. Sí, 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 sí. Todo turbio, ¿no? Ay, qué frío, me congelo, parezco un chupete. Como estoy sentado y no estoy haciendo la pizarra, no estoy en actividad, estoy que me congelo, qué feo, me duele hasta la uña. Tómase un cafecito Puede ser, ¿no? Un roncito para el frío, ¿no? para que se Ay, caliente. como los abuelitos cuando van a la chacra, ¿no? Se toman su traguito, ¿no? Para que entren en Suavizado. calor. Ay, ay, ay. Ay, sí, granizado, sí, qué rico. A ver, ya, Toda esa cosa te quema hasta la garganta. a su madre, ¿no? Hasta el intestino grueso te quema eso. Sí. Vamos con la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. ¿De qué trata? ¿Cómo es la nuez? Cuando nosotros tenemos, creo que tengo por acá, les voy a enseñar. Ya, a ver, ahí se cae. Ahí se cae y mi mesa es de vidrio todavía. Ah, ya entré en calor. Ya. A ver, cuando nosotros usamos los desarmadores, estos son de punta de metal. Pero ¿por qué el mango es de goma? A ver, Para que no pase la electricidad. ya, está bien, para que no pase corriente eléctrica, ¿no? Por eso que Sí, estos sí. mangos son de goma. Porque si el mango no fuese de goma, al momento de hacer una conexión eléctrica, estos metales que son buenos portadores de la corriente eléctrica, estos metales hacen que la corriente eléctrica iría directamente a nuestras manos. Por eso que fue con chibolo de colegio, con su chaira, ¿eh? Por eso que nosotros, por eso que los mangos son de goma, de fibra de vidrio, de plástico, de caucho, de jeve, que son elementos aislantes, ¿no? Porque cuando hago una instalación me puede pasar corriente eléctrica, ¿no? Y puedo morir, ¿no? Por eso que usan estos mangos de goma, de vidrio, fibra de vidrio
de plástico, caucho, Gebe, que son materiales aislantes. Estos materiales aislantes ya no permiten el paso de la corriente eléctrica. Hay buenos conductores de la corriente eléctrica y hay malos conductores de la corriente eléctrica. Los buenos conductores de la corriente eléctrica son los metales. Por eso que todas las herramientas van a ser de punta de metal, porque son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Los dispositivos eléctricos tienen metales, ¿no? Que permiten que pase la corriente eléctrica por él, ¿no? Los cables en su interior, nosotros tenemos instalaciones donde están los cables. Esos cables en su interior, ¿qué elemento tienen? Cobre. El cobre, ¿no? El cobre es un buen conductor de la corriente eléctrica. El mejor conductor de la corriente eléctrica es la plata, solo que no se hace instalaciones de plata por el alto costo, ¿no? Además que la gente juega al toque lo va a sustraer, pues, ¿no? Para quedarse con la plata. Entonces, por eso que se usa un elemento alternativo que también sea buen conductor de la corriente eléctrica y ese elemento alternativo viene a ser el cobre. Y aún así se los roban, ¿ah? Antiguamente, cuando era el boom del teléfono fijo, los cables telefónicos físicos por acá, había un enmayado mayor, ¿no? Ahora ha bajado un poco el enmayado, ¿no? Pero antes, o sea, que todos los cables por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? No, enmayados, ¿no? Y a veces tú levantabas tu teléfono fijo y estaba muerto, ¿no? Pero ¿por qué estaba muerto el teléfono fijo? No es que no he pagado, no, sí has pagado, sino lo que sucede es que estos cables conducen las comunicaciones, ¿no? De las señales de teléfono, ¿no? Pero tienen cobre. Entonces lo que hacían era en los sitios descampados, en los lugares donde no había muchas vigilancia, seguridad, lo que hacían es ¡guau! Extraerse todos esos alambres, pues, ¿no? Porque al momento de extraerse los alambres, dentro del alambre hay cobre y lo venden al chatarrero, ¿no? Entonces, como chatarra, al reciclaje, este alambre de cobre se puede volver a usar en otros dispositivos, ¿no? Entonces, lo que hacían era que se volaban todas las señales de comunicación, pues, ¿no? Claro, así, ¿sí? ¿Nunca te ha pasado eso? De adelante, ¿cómo? Muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han choreado los cables, ¿no? Eso pasaba en los sitios donde no había mucha vigilancia, ¿no? Estaban los recicladores, ¿no? Cortando, cortando. ¿No? Inclusive, ¿no? Acá al frente del Grupo Ciencias que ya han colocado la extensión del metropolitano, las barandas son pues, de metal, pues, ¿no? Esas barandas de metal en la noche estos recicladores vienen con su comba, con su cincel, se llevan, ¿eh? Se llevan este metal para volver a utilizarlo, ¿no? Porque estos metales son reciclables, ¿no? Se puede dar varias vidas, ¿no? Entonces, y ya no, y a veces le quitan, pues, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? Porque las personas comienzan a pasar por la vía rápida del metropolitano, ¿no? ¿Ah? Mira, todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que pasa por la necesidad, ¿no? La necesidad del hombre, ¿no? O la viveza, la malviveza. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de resistencia eléctrica, ya entré en calor, ¿no? O sea, que frío, calor, frío, calor. Cuando vamos a hablar de resistencia, salió un poquito. Ya, cuando vamos a hablar de resistencia eléctrica, esta resistencia eléctrica, por ejemplo, en las planchas, en las termas, en las estufas eléctricas, sí, en las estufas eléctricas, lo que sucede es que cuando la corriente pasa por la resistencia eléctrica, por ejemplo, la resistencia que tiene la base de la plancha, al pasar la corriente por la resistencia eléctrica, se genera fricción. Y al generarse fricción, entonces lo que sucede es que esta fricción hace que el cuerpo se caliente. Y como el cuerpo se calienta, utilizamos el calor de la plancha para poder vaporizar el agua, para poder, en este caso, extender la ropa o plancharla como ustedes ya lo conocen, pues, ¿no? Estas resistencias eléctricas no solamente se van a colocar en este caso, en las planchas, sino también lo que sucede es que esta resistencia eléctrica se va a colocar en las termas, ¿no? En las termas se coloca dicha resistencia. Ya. Entonces, estas termas que van en las resistencias, al abrir la resistencia, lo que sucede es que
el agua que pasa por un circuito, por esta cañería, llega a este reservorio pequeño y tiene contacto con el calor que disipa la resistencia y esta agua se comienza a calentar y con eso te puedes bañar, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se malogra la resistencia de tu ducha, ¿no? Entonces, lo que hace papá es ir a la ferretería, comprar la resistencia y reemplazarla en la ducha que se ha malogrado, porque lo único que se malogra en la ducha es la resistencia, es lo único que se malogra. Entonces se reemplaza por la resistencia, ¿no? Y estas resistencias tienen colores, ¿no? En las especificaciones técnicas, ¿no? Un color indica que cuánto equivale su resistencia, ¿no? Entonces, estas resistencias eléctricas son por donde se disipan el calor, ¿no? Oposición al paso de la corriente eléctrica. Si se malogra la resistencia de 20 ohmios y quieres comprar en la ferretería, te dice, señor, no hay de 20 ohmios, pero hay dos de 10. Ah, entonces hay que asociar las bonitas, ¿no? Lo que se conoce como asociación de resistores. Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición que tiene la corriente al paso de al paso de la corriente por su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuanto más largo sea el conductor, si el conductor es largo, va a tener mayor longitud que recorrer. Y como tiene mayor longitud que recorrer, entonces tiene en este caso más resistencia. La resistencia eléctrica es mayor porque tiene más longitud. En cambio, cuanto más grueso sea, si es más grueso, las cargas eléctricas tienen por dónde escapar, tienen más sección por dónde irse. Por eso que es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal, ¿sí? Directamente proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su sección transversal. La resistencia eléctrica se determina de la siguiente manera. La resistencia eléctrica es igual a la resistividad longitud sobre área. Este símbolo griego llamado ρ no es densidad, sino es resistividad. La resistencia es igual a la resistividad longitud entre área, ¿sí? Esa es la ecuación de la resistencia eléctrica. Unidades en el sistema internacional de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmio. Ese es el símbolo de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. La resistividad se mide en ohmiómetro. L, que es la longitud, se mide en metros. Y A, que es la sección transversal, se mide en metros cuadrados. Todo en el respectivo sistema internacional de unidades, ¿sí? De la resistencia eléctrica, resistividad, longitud sobre área. Esa es la ecuación de nuestra resistencia eléctrica. Muy bien. Ahora, cada material tiene su propio grado de resistividad y con este grado de resistividad se distingue de qué material estamos hablando. La resistividad eléctrica del cobre es diferente a la resistividad eléctrica del oro, diferente a la resistividad eléctrica de la plata, diferente a la resistividad eléctrica del estaño, del aluminio, del fierro. Entonces, cada elemento tiene su propio grado de resistividad eléctrica. Y luego de resolver esta ecuación, puedo averiguar la resistividad de que tiene el cuerpo y haciendo la comparación en tablas, puedo identificar qué material es, porque la resistencia de la resistividad de los materiales ya se ha estudiado, ya sabemos cuánto vale la resistividad de cada uno de estos elementos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud antes de cambiar la diapositiva? Todo claro, profesor. Señor, ¿todo clarito? Tan Sí, profe. claro como la rodilla de Advíncula. El color de piel de mi ex. Bueno. Ya, a ver. Ley de Ohm. ¿Qué significa esto de ley de Ohm? La ley de Ohm me habla acerca de la relación que tiene
la resistencia si varía o no varía respecto a un voltaje que se le está dando. Cuando a veces, por ejemplo, estamos en casa y tenemos enchufado la televisor, la computadora, los focos funcionando, el microondas, la refrigeradora, la lavadora, está cargando tu celular, tu freidora de aire, tienes por ahí conectado en el otro cuarto tu hermanito que está jugando en su play, su madre. Tantos dispositivos conectados que a veces se sobrecargan. Soy pobre. Y como se sobrecarga estos dispositivos, calienta. Y por eso que los switch bajan, ¿no? ¡Pah! Baja el switch. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que volver a tener corriente eléctrica? Levantar el switch, pero hay que esperar primero que se enfríe, porque si no se enfría, por más que tú lo levantes, va a volver a bajar, pa, 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 pa. Tienes que esperar que se enfríe. Estos, mi recibo, estos dispositivos eléctricos también tienen que ver mucho con la temperatura, ¿no? A ver, acá tenemos un circuito eléctrico, una fuente de alimentación que tiene un determinado voltaje, la corriente que circula por él, alimentando a la resistencia, ¿no? Entonces, acá tenemos la resistencia por donde va a pasar corriente eléctrica. Siempre la corriente eléctrica convencional, porque no estamos hablando de la corriente real, ¿ah? Siempre al hablar de corriente eléctrica se sobreentiende que es la corriente convencional. La corriente convencional va de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, de mayor potencial a menor potencial eléctrico. Entonces, nuestra corriente eléctrica estaría dirigiéndose, en este caso, hacia la derecha, izquierda-derecha. Y ahí está el sentido de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica va a ser el voltaje entre la resistencia. Esta es la corriente eléctrica, voltaje entre resistencia, donde V viene a ser la diferencia potencial, el voltaje, caída de tensión, y esta diferencia de potencial se mide en volt, donde I es la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperes, R es la resistencia eléctrica que se mide en ohmios, y por eso que acá sale, esta ecuación es recontra famosísima en física, es el famoso VIR, voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Y ahí se despeja, ¿no? El R que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Nada más. Los elementos que son ómicos, significa estos elementos ómicos que van a tener una resistencia constante. Y la resistencia constante es una gráfica de línea recta, es una resistencia constante. Y los materiales que son no ómicos, estos materiales no ómicos hacen curvas, ¿no? Como si fuese una parábola, ¿no? Porque van a cambiar. Nosotros solamente estudiamos los materiales que son de resistencia constante. Si son de resistencia constante, a estos materiales se llaman materiales ómicos. Ahí está, el material ómnico es de resistencia constante, el material no ómnico es de resistencia variable. Ya. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda, inquietud? ¿Trauma psicológico? Trauma psicológico, sí, profesor. Coño. Voy a cambiar la silla. Para no acolchonado. Esta casi estamos acolchonados. Ya. Yo, mis pantuflas. De Snoopy. No es mío por si acaso. Jejeje. Ya, seguimos. Las pantuflas. Las pantuflas, ¿no? Ya, potencia eléctrica. A veces cuando compramos un dispositivo eléctrico, este dispositivo eléctrico debe tener eh, una cierta potencia, ¿no?
Cuanto más potente sea, menos consumo de luz tendrá. Cuanto menos potencia tenga, va a tener más consumo de luz porque va a tener que hacer el mismo trabajo de uno más eficiente. Entonces, la potencia eléctrica se mide en watts, este símbolo W. La potencia suministrada por una fuente lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si tenemos una fuente, esta potencia en la fuente se calcula de la siguiente manera. La potencia es voltaje por intensidad. Esa es la ecuación de la potencia. Voltaje por intensidad. La potencia suministrada por un resistor sería así. La potencia es intensidad al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Es que como el voltaje acá, el voltaje cuando tú le aplicas el VIR, el voltaje es intensidad por resistencia, intensidad por intensidad, intensidad al cuadrado por resistencia. Entonces, la potencia es intensidad al cuadrado por resistencia o la potencia es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Muy bien? Esas son las ecuaciones de la potencia. El efecto Joule me habla acerca de cómo el calor que se disipa en la resistencia es aprovechado para poder calentar, para poder mover, para poder generar luz. Entonces, acá tenemos una resistencia eléctrica por donde circula corriente eléctrica. Ahí está la corriente eléctrica circulando por la resistencia. Entonces, esta corriente va a circular por la resistencia y cuando la corriente pasa por la resistencia, debido a la fricción, va a disipar calor. Ahí está el calor que está disipando la resistencia. Este calor es aprovechado para poder calentar o hervir el agua, dependiendo de las necesidades que uno tenga, pues, ¿no? Para generar luz, para generar movimiento. O sea, la resistencia eléctrica tiene muchas aplicaciones, ¿no? La energía disipada en forma de calor, lo vamos a calcular así. Acuérdate, el calor, que es la energía, el calor y la energía son sinónimos, el calor es potencia por tiempo, por el intervalo de tiempo. El calor es la potencia por el intervalo de tiempo, por el lapso de tiempo. La unidad del calor, que es energía, se mide en Joule, donde esta potencia es intensidad al cuadrado por resistencia. Y como la potencia es intensidad al cuadrado por resistencia, acá la potencia va a ser intensidad al cuadrado por resistencia multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces, son las mismas ecuaciones de la potencia, solo que debes multiplicarle por el tiempo, nada más. Otro que es voltaje al cuadrado sobre resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia, le multiplicas por el tiempo, nada más para que se vuelva energía. Entonces, la energía es voltaje al cuadrado sobre resistencia multiplicado por el tiempo, ¿no? Como solamente se asocia la potencia, se le multiplica por el intervalo de tiempo y ya tengo la potencia disipada. Hasta ahí, ¿alguna consultita? ¿Duda, inquietud? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. ¿Sí? Acuérdense de las ecuaciones porque vamos a usar estas ecuaciones el día de hoy. No son ecuaciones nuevas que están apareciendo, deben acordarse de ellas, ¿no? Si deseas, haces tú, anote de fórmula en un papelito. Ahora, este calor debería estar expresado en calorías. ¿Cómo hago para llevar el Joule a calorías? Si quiero llevar el Joule a caloría, sencillamente le multiplico por 0,24. ¿Sí? Ese es el factor de conversión. Entonces, una caloría equivale a 4,186 Joule. Y un Joule equivale a 0,24 calorías. Esos son los factores de conversión, de equivalencia, que nosotros debemos tener en cuenta para pasar de una forma de energía a otra forma de energía. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, pasamos la PPT. Y ahora viene la parte más chévere, que esta parte casi todos dominan, que es la asociación de resistores, también conocido como asociación de resistencias.
Y en la asociación de resistencias vamos a ver dos formas de acoplar las resistencias. Las resistencias se pueden acoplar en serie o en paralelo. Vamos con la primera forma de acoplar las resistencias. A ver, resistores en serie. Cuando estas resistencias están conectadas en serie, lo que van a tener en común viene a ser la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es común en las tres resistencias. Entonces, estas resistencias van a tener la misma corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque sobre estas resistencias está pasando la misma corriente, ¿no? Una corriente viene por aquí, esta corriente luego pasa por el foquito 1, luego pasa por el foquito 2, luego pasa por el foquito 3. Cuando las resistencias están conectadas en serie, lo que van a tener en común son las mismas, es la misma corriente. Si están conectadas las resistencias en serie, la corriente es la misma para las tres. Esta conexión la vamos a llevar acá. Le hacemos un esquema de un mapa que equivale a lo de acá, ¿no? Que se conoce como circuito eléctrico, ¿no? Entonces, esta resistencia del foquito 1 está acá, la resistencia del foquito 2 está acá, la resistencia del foquito 3 está acá. Estas resistencias están conectadas en serie, las resistencias conectadas en serie. Y si las resistencias están conectadas en serie, lo que van a tener en común son las mismas corrientes. La corriente va a ser la misma porque la corriente no se logra dividir. Esta resistencia R1 disipa un voltaje V1, esta corriente R2 disipa un voltaje V2, esta corriente R3 disipa un voltaje 3. Entonces, cada una de estas resistencias está disipando un cierto voltaje. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde? La equivalencia de estas tres resistencias conectadas en serie, su resistencia equivalente va a ser la de acá. Esta es la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente reemplaza a estas tres resistencias. Y la resistencia equivalente que reemplaza estas tres resistencias se determina simplemente con la suma de resistencias. O sea, que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y si hay más conectadas en serie, se sigue sumando nada más. Si las resistencias están conectadas en serie, se suma nada más para poder calcular la resistencia equivalente. Por ejemplo, si esta resistencia R1 vale 4 ohmios, si él vale 2 ohmios y él vale 3 ohmios, entonces la resistencia equivalente sería la suma de estos tres. Y la suma de esos tres me va a dar 9 ohmios, ¿sí o no? Esa es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente simplemente es la suma de las resistencias, nada más. ¿Sí? Ya, ahora. La corriente I es la misma en todos los resistores. Es algo muy importante que la corriente es la misma en todos estos resistores. Luego, el voltaje equivalente V es la suma de los voltajes individuales en cada resistor. En cada resistor, lo único que tengo que hacer es sumar los voltajes que está disipando para encontrar el voltaje total. Y el voltaje total, entonces solamente sería la suma de los voltajes que se han disipado en cada una de las resistencias. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna consultita, chicos? ¿Alguna preguntita, duda, inquietud? No, profe. ¿Todo No, bien? claro. ¿Sí? Ya, chévere. A ver, pasamos al acoplamiento de resistores en el último punto que es en paralelo. Y ahí terminamos la teoría. Asociación de resistores en paralelo. Cuando los resistores están conectados en paralelo, por ejemplo, tenemos esta situación. Por ejemplo, ¿no? Si se quema un foquito, este foquito al quemarse
los demás siguen funcionando. A diferencia de la asociación en serie, si se quema este foquito, los demás ya no funcionan. Como por ejemplo las luces del árbol de Navidad. Si se quema un foquito de un color, toda la rama de ese color ya no funciona. Pero si se están conectados en paralelo, si se quema un foquito no implica que los demás no funcionen, van a seguir funcionando. Nuestros dispositivos eléctricos en la casa están conectados también en paralelo. Si un dispositivo se apaga, los demás siguen funcionando normal. Por eso que los dispositivos en la casa, su forma de alimentarse es conexión en paralelo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que están conectados en paralelo? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Al estar conectados en paralelo, va a cumplir esto. Este punto le vamos a llamar punto A. Este es el punto A. El de acá también va a ser el punto A. El punto puede avanzar siempre y cuando no exista resistencia al paso. Él también va a ser el punto A. Todos los puntos son A porque no hay resistencia. Ya no puede seguir avanzando el punto A, ahí nomás queda atrapado. Vamos con el otro punto, que sería el punto B, que es el de acá, punto B, punto B, punto B. Esta resistencia conectada entre A y B, esta resistencia conectada entre A y B, esta resistencia conectada entre A y B. Estas resistencias están conectadas a los mismos terminales. Este punto es el A, se traslada el punto porque el punto puede avanzar siempre y cuando no exista resistencia al paso. Punto A, el punto puede avanzar siempre y cuando no exista resistencia al paso. Por eso que ha avanzado hasta ahí y ya no puede seguir su desplazamiento porque esta resistencia no lo permite, ¿no? Acá tampoco lo permite, acá tampoco lo permite. Este sería el punto B, punto B, punto B. Ahí está. Entonces, yo me doy cuenta de que la resistencia R1 está conectada entre A y B, la resistencia R2 entre A y B, la resistencia R3 entre A y B. Estas resistencias están conectadas a los mismos terminales, entre los mismos puntos. Por eso que se dice que están conectados en paralelo. Las resistencias están conectadas en paralelo. Ya, ahora, de la resistencia que las reemplaza a todo este conjunto se llama resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente que reemplaza todo este conjunto viene a ser igual a la suma de las inversas. Si están conectados en paralelo, la resistencia equivalente es la suma de inversas. 1 sobre R equivalente, que es el recíproco de la resistencia equivalente, es igual a la suma del recíproco de R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Cuando están conectados en paralelo, la resistencia equivalente se obtiene mediante la suma de las inversas. Al estar conectadas en paralelo, es suma de inversas, nada más, ¿sí? Y luego de resolver esto, le das la volteadita, ¿no? Como es 1 sobre R equivalente, luego resuelvo y lo invierto para que el R equivalente esté arriba. Pero primero hay que resolver esta ecuación. Ahora, características importantes, cuando están conectados en paralelo, lo que van a tener en común todos los resistores es el mismo voltaje. Si están conectados en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Si están conectados en paralelo, en la corriente que se ha dividido, esta corriente I que está entrando, es igual a la suma de las corrientes que se divide. O sea que la corriente I que entra es igual a la corriente I1 más I2 más I3. Cuando las corrientes se están, en este caso, dividiendo, la suma de esa división es igual a la corriente que ha entrado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no existen tres, sino solamente dos? Si hay dos resistores, entonces quedaría lo siguiente. 1 sobre el R equivalente, 1 sobre el R equivalente
va a ser igual, el R2 va para arriba sobre el producto de R1 por R2 y el R1 también va hacia arriba, ¿no? Que son las cruzaditas, ¿no? Entonces acá aplica la cruzadita para poder homogenizar. Y luego de aplicarle la cruzadita y has homogenizado, resuelves y le das y lo inviertes, quedando entonces que la resistencia equivalente va a ser igual al producto de R1 por R2. Si están conectados en paralelo, la resistencia equivalente es producto entre la suma. Si y solamente si aparecen dos resistores conectados en paralelo. Si hay dos resistores conectados en paralelo, se hace como producto entre suma. Solamente si hay dos, ¿ah? Pero si hay tres, entonces ya le aplicas la fórmula general, pues, ¿no? Suma de inversas. Profe, si hay dos, ¿también se puede aplicar suma de inversas? Obviamente que sí. Solo que vas a llegar a demostrar indirectamente lo que acabas de ver. Ahora, ¿qué pasaría si esta resistencia es R? Si esta resistencia es R, si esta resistencia es R, si todas las resistencias son iguales a R, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R y así, así, así varias veces hasta 1 sobre R. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 más 1 N veces entre el R. Entonces, le doy la volteadita. Al darle la volteadita quedaría R sobre N, porque 1 más 1 más 1, N veces es N, pues, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece, siempre y cuando estén en paralelo y las resistencias son iguales en valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, duda, inquietud, chicos? Todo claro, profesor. ¿Sí? Todo claro, profesor. Mañana. Ya, a ver, les voy a ir presentando algunos problemas y lo intentan. No está complicado, todo está sencillo, es aplicación de fórmulas, ¿no? Y algunas fórmulas van a aparecer por acá. A ver, ahí está. ¿Cuánto sale la 1? Inténtalo. Acuérdate que el término micro equivale a 10 a la menos 6, por si acaso. El término micro equivale a 10 a la menos 6. A ver, ¿cuánto saldrá? Te doy un minuto para que lo intentes. A ver, chicos, ¿cuánto sale? Han intentado, ¿no?
O están almorzando, me han dejado en visto. Trae la D por ahí me datean. No sé si será cierto. ¿Será cierto eso? Dinosaurio, dice que salió. A ver, primero lo primero. Nosotros sabemos, coño, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es carga entre tiempo, ¿sí o no? Eso es lo que conocemos, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica, carga entre tiempo, y que la carga es igual al número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón, Q igual a N por E. De donde la intensidad de la corriente entonces va a ser igual. La intensidad es la carga, pero la carga es el número de electrones por la carga fundamental del electrón entre el tiempo. El tiempo está por acá. Ya por reemplazo, ¿no? Si yo quiero averiguar la cantidad de electrones, quiero el n. Entonces, este delta de t pasa a multiplicar el i y la carga del electrón va a dividir, quedando entonces que n es igual a la intensidad por el intervalo de tiempo entre la carga. Y reemplazo la intensidad de la corriente eléctrica, 4 microamperes, 4 con 10 a la menos 6. El tiempo es 12 segundos, 12 por acá. Y la carga del electrón es 1,6 con 10 a la menos 19. Esa es la carga del electrón. Quedando entonces que el número de electrones va a ser igual a 3 por 10 a la 14. Clave letra C. Clave C. Hasta ahí, babies, ¿alguna pregunta respecto a lo que he hecho? ¿Duda, inquietud o si me logras entender? Me han dejado solo, chicos, ¿ah? Están comiendo, ¿cómo es posible? Me han dejado solito Sí, hablando como cura en misa. de- ¿Está bien? Sí. Ya, ahí, ahí. Ya, a ver, intenten el de acá. Este problemita está sencillo. Ya está este está más fácil que el anterior. Sobra te sale. A ver, un minuto para que lo intentes. ¿Ya? Un minutillo. A ver, dijo el ciego. Por acá me están dateando que sale la letra B. Con furia todavía me datean. A ver, se han ido a comer todos ustedes, chicos, ¿ah? Y uno acá trabajando, mira, ¿eh? A ver.
Antojan todavía. Ya, entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Mira, baby, criatura, besito dice que sale. A ver. Nosotros sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Solo que ten cuidado que el tiempo es un minuto, hay que pasarlo a segundos. Y un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica, 10 amperes. Bueno, pues a multiplicar, ¿no? La intensidad por el tiempo para la carga, ¿no? La intensidad de la corriente por el tiempo es igual a la carga, de donde la carga va a ser la intensidad, que vale 10 por el tiempo, que es 60, ¿no? Intensidad 10 por el tiempo 60 y 600 coulombs, ¿no? Ahí está, ¿no? Clave letra B, está facilito, ¿ves? Supongo que varios le han atinado, ¿no? Como he visto en el chat, varios le han dado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, a ver, turbio, returbio. A ver, ¿qué hablarán? Chicos, vamos con la número 3. Al toque, aplicando el BIR, nada más. ¿Cuánto sale? Te doy también un minuto para que lo intente la mayoría. Ujú, ujú, ujú. La A primera te dan varios. A ver, por una resistencia de 500 ohmios circula una corriente de 0,44 amperes. Entonces, dicha resistencia está conectada a una diferencia potencial de, bueno, quiero averiguar cuánto es la diferencia potencial. Aplico sencillamente el VIR, ¿no? De donde voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje, que es la diferencia de potencial, es lo que vamos a encontrar, sí o no. Y eso es igual a la intensidad, que es 0,44 multiplicado por la resistencia, que es 500. 0,44 es 44 sobre 100. 100 con estos dos ceros se va y quedaría 44 por 5. Y 44 por 5 va a ser igual a 220 volt. Clave letra A. Clave la. Hasta ahí, ¿alguna duda, inquietud, pregunta con los demás que todavía no habían mandado la clave? ¿O ya quedó claro la situación? Todo claro, profesor. Claro, profesor. Uy, ya, chévere. Muy bien. Ahí ahora sí sentí frío. Siento calor, siento frío. Ya, a ver, veamos, 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 veamos. Ponemos otro problemita para que lo puedan intentar, ¿ya? A ver, vamos con la número 4. Intenten hacer la 4, un minuto.
Ya, por ahí me dan que sale la A. A ver, dijo el ciego, ¿será cierto eso o no? Como te piden la cantidad de calor que se desprende de una estufa eléctrica durante un tiempo de 5 segundos, cuando está conectado a una diferencia potencial, sí, pero no, de 120 volt y que la corriente es de 6 amperes, lo atraviesa, ¿no? Quiero la cantidad de calor. Muy bien. Entonces, como yo quiero la cantidad de calor, hacemos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que esta estufa está disipando calor. Oño, oño, y como la estufa está disipando calor, entonces el calor disipado se va a calcular por el efecto Joule. Y el calor es la potencia multiplicado por el tiempo. Ya les había comentado acerca que la potencia también tenía ecuación, que era voltaje por intensidad, ¿no? Entonces reemplazamos y quedaría voltaje, intensidad, tiempo, que es la multiplicación de los datos que están acá. El voltaje, que es 120 volt, la intensidad, que es 6 amperes, y el tiempo, que es 5 segundos, ¿no? Operando, bien bonito, bien chévere, sale 3600 de Joule. Clave letra A, como varios chicos le han atinado, ¿no? Es cuestión de decisión nomás, ¿no? Si tú intentas hacer los problemas, al inicio quizás no te sale, pero poco a poco quizás si logras tener este ritmo, ¿no? Y inténtalo, ¿no? Si con fe, si veo el éxito, te debería salir. Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? ¿Todo bonito, todo nostro? ¿O alguna duda, inquietud? Todo bien, profesor. Ya, listo. Coño. Ay, va a ser bonito y un frío. Monstruo, es mi ex profe. Siamel, ¿no? No es Siamel. Maite, Maite. Ah, acá dice Maite. Ah, pero acá te dice tu otro nombre, ¿eh? Sí, profesor. Pero te gusta el Maite, Sí. así como te gustaba él. Ah. Oh, no, tú, profesor, porque me recuerda a mi pasado, a mi momento humilde, Es sumamente humilde. mi acto de caridad. Y ya, a ver, ponemos otro problema ya para que lo olvide, ¿no? No se preocupe. A ver, esta también está asequible, está fácil, ¿ah? No más fácil que su monstruo, señorito. A ver, un Profesor, minuto para que... es fácil. Un minuto para que lo intente, Maite, a ver. Vale, profesor.
A ver, por acá me da que sale avioncito. ¿Tú qué dices, Pimplo? ¿Sale avioncito o no sale avioncito? Pimplo poniente. A ver. Ay, qué rico. Pimplo. Ay, qué frío. Ya, a ver. Y dice así, ay, qué frío, qué Pimplo me abriga. A ver, dice, determine la resistencia equivalente del conjunto de resistencias, ¿no? Ya, listo. Quiero averiguar cuánto es la resistencia equivalente a real de Pimplo. Pues un sorteo por Pimplo, ¿ya? ¿Quién hace todos los problemas? ¿Y Ay, qué cómo me la frío. envías a uno, profesor? Ah, ya, se lo envío con su expe. No, profesor, qué malo, no. Pi, 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 pi. Ya, a ver, oye, Maite. Veamos, resolución. A ver, vamos con la resolución. Tenemos acá la siguiente situación. Estos resistores, el de 6 y el de 3, ellos dos, están conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo, porque de un solo punto en común se abren dos caminos y se vuelve a conectar al mismo punto en común. Entonces, ahí está. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Ahí está. Y cuando están conectadas en paralelo, ¿te acuerdas que era producto entre suma? Entonces, las resistencias va a ser así, no producto. 3 por 6 entre la suma de 3 más 6, ¿no? Cuando están conectados en paralelo, es producto entre suma. Ay, ya, ahora, ya que he hecho la multiplicación entre la suma, esto me va a salir 2, ¿no? La resistencia equivalente sale 2. Y luego, este 2 con el 8 van a estar conectados en serie. Y al estar conectados en serie, se suman nomás. Sería 8 más el 2 me da 10, ¿no? La resistencia equivalente del conjunto va a ser igual a 10 ohmios. ¿Tú qué dices, Pimplo, sí? Ya, Sí, sí, muy sí. bien. A ver, acá, inténtalo, chicos, también un minuto para que lo hagan. Dale, dale, Bon, dale.
Sale besito primero, ¿te dan? Ya. A ver si será cierto eso. Ujú, 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 ujú. Resolución. A ver. El área debajo de la gráfica representa la cantidad de carga que circula, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? La carga es el área que está debajo, ¿no? Entonces, acá tenemos la gráfica intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes versus el tiempo que se mide en segundos. Te piden que lo analices desde t igual a 0 hasta t igual a 3. El t igual a 0 está acá y el t igual a 3 estaría por acá. Entonces, hay que alargar la gráfica para colocar el t igual a 3, que sería este punto de acá. Ahora viene la parte geométrica. En la parte geométrica, nosotros dibujamos esta línea horizontal y de 0 a 1 va a ser 1 la distancia. Y de 2 a 3 también lo separa 1 en la vertical. Entonces, el ángulo va a ser de 45 grados de cajón, ¿sí o no? Porque los lados son iguales. Ahora, ¿qué más? Bueno, prolongo de 0 a 3, lo que lo separa es 3. Y de 2 para adelante, la separación también debe ser 3. Y si esta separación es 3, es que este punto va a ser 5, ¿sí o no? Y el área debajo de todo esto es la carga eléctrica. La carga eléctrica viene a ser igual al área. Y la figura que se ha formado acá es un trapecio. Base menor más base mayor, todo sobre 2 multiplicado por su altura. La base menor es 2, la base mayor es 5 sobre 2 por la altura que es 3. De donde, operando bien chévere, bien bonito, bien mostrito, nos sale 10,5. Clave letra A. A ver, ¿cómo le fue? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Coño. Ay, ya. Ay, 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 ¿quién es? Maite, me asusta, fe. ¿Por qué, profesor? Que me has puesto que no sé, que no entendiste. Ya, a ver, seguimos. Vamos con otro problemita. A ver, les doy un minuto para que lo chequeen. Ahí está sencillo. A ver, dale, dale, Bon, dale.
A ver, ¿cuánto salió? Acá sí han caído, ¿no? Ya. En el circuito ha mostrado la resistencia equivalente entre los extremos A y B si R vale 6 ohmios. Me dicen que R va a ser igual a 6 ohmios. Uno me dice que sale la D. A ver, ¿será cierto eso o no? Muy bien. Cada resistencia R vale 6 ohmios. Ahora, este punto es el A, este punto también es A, y el punto ya no puede seguir avanzando porque la resistencia no lo permite. Este punto es B, acá también es B, este punto también es B, este punto también es B, arriba B, acá B. Acá me doy cuenta de que esta resistencia horizontal está entre A y B. Esta resistencia inclinada está entre A y B, esta resistencia vertical entre A y B, pero esta resistencia vertical que está a la derecha está entre B y B. Para que una resistencia funcione, necesariamente los puntos deben tener diferente potencial. El potencial eléctrico debe ser diferente, ¿no? No puede ser el mismo potencial eléctrico, si no, no funcionaría esta resistencia. Y esta resistencia R está entre el voltaje V y el voltaje V. O sea que esta resistencia R está a la misma diferencia de potencial. Y como está a la misma diferencia de potencial, entonces esta resistencia R no funciona. Se dice que está en cortocircuito. Para que pueda funcionar, los voltajes deben ser diferentes. Si es el mismo voltaje, no funciona. De A a B esta resistencia R, de A a B esta resistencia R, de A a B esta resistencia R está conectado a los mismos terminales. Y como está conectado a los mismos terminales, entre A y B, entre A y B, entre A y B, estas tres resistencias están conectadas en paralelo. Se dice que están conectadas en paralelo porque está conectado entre A y B, entre A y B, entre A y B, los puntos son iguales. Y cuando están en paralelo, ¿te acuerdas que te había comentado que cuando están en paralelo, la resistencia equivalente era la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece? La resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece, entonces sería la resistencia entre A y B, esta resistencia entre A y B, la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece. La resistencia R es 6. 6 entre 3 me sale 2. 2 ohmios viene a ser la resistencia equivalente de todo este conjunto. La resistencia equivalente de A a B es de 2 ohmios. Clave, letra B. Clave B. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta por ahí, duda, inquietud o ya fue la vida? Ya fue la vida, ya, profesor. Año. A ver. Este problema está fácil, ¿ah? Y es examen de admisión. A ver, dale, dale, Bon, dale. Acá sí, 30 segundos nomás, porque este problema está fácil. A ver,
No se debe confundir ley de Ohm con la diferencia de potencial, con la definición de resistencia. Es decir, la relación voltaje-intensidad por resistencia se aplica para elementos óhmicos y no óhmicos. Lo que la ley de Ohm nos indica es la resistencia no depende del voltaje ni de la corriente, sino de las características del conductor y del material. Usando esta propiedad, calcula la resistencia de un alambre de micromo de calibre 22, puro floro, que tiene una longitud de 1 metro y un radio de 0,309 milímetros. Y la resistividad del micrón 1,5 con 10 a la menos 6. Aplicación directa de fórmula. Este cilindro, que es el alambre, tiene una longitud de 1 metro. El radio te dan como dato que es 0,309 milímetros y también te dan como dato su resistividad. Entonces, la resistencia, aplicando la ley de Pouliot, sería resistencia igual a resistividad, longitud entre área. Reemplazo, el área de esta sección circular es pi por el radio al cuadrado, porque es un círculo, pues. Entonces, su resistencia va a ser igual a la resistividad, 1,5 con 10 a la menos 6, la longitud, que vale 1 metro, y su área es pi por el radio 0,309. Como lleva el término milímetro, recordar que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Milímetro con milímetro se va, y el 1000 que está abajo sube como 10 a la menos 3, y ese radio elevado al cuadrado. De donde operando me sale 5 ohmios aproximadamente, ¿no? Ahí está, se acabó. Facilito. Este sí está recontra fácil. Y los números ahí están más fáciles todavía. Inténtenlo, a ver, 30 segundos. Ya. Dice que cuando una corriente circula por uno de estos conductores, recibe energía interna, pues sí. ¿Cuál es la potencia? Bueno, formula nomás, pues, ¿no? La ecuación de la potencia sería así, ¿no? A ver. La potencia es por el efecto Joule, intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿no? La intensidad vale 2, ¿no? 2 elevado al cuadrado por la resistencia, que es 30, y la potencia sale, en este caso, 120, clave letra B, facilito. De contra pichanga. Listo. Mantenemos, ahorita te mando el material, nos vemos hasta la próxima semana. Los problemitas que están en el PDF que se les ha compartido, yo se los voy a resolver el día viernes, los chicos del presencial, y les comparto la pizarra desarrollando los problemas, ¿ya? Para que también lo tengan, ¿sí? Estos problemas son extras, pero los problemas de la guía también se los voy a mandar por si acaso, así que no se preocupen. Pero el día viernes, por fin, ¿ya? Comprensión. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Gracias, profesor. Okidoki. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, babies. Arriba Perú el día de hoy, por si acaso.